Buenas tardes, hermana. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del grupo de la femenil y vamos a hacerlo con la oración de invocación y le pido a nuestra hermana Jael que ella nos lleve en oración y enseguida la oración por la femenil, nuestra hermana Vanessa igual nos lleva en oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor, con bien. Padre, te pido por esta reunión, Señor, que sea agradable a tus ojos, Señor, que todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos para agradarte a ti, Señor. Quédate en este momento, Señor, con nosotros, con cada una de las hermanas y hermanos que están aquí, Señor. Padre, que estés con nuestro hermano David, Señor, que él va a dar este tema, Señor, para que seas tú el que habla a través de él, Señor. Para nosotras ayúdanos, Señor, a que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que está presente aquí para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido por este círculo femenil, Señor, que estés con cada una de mis hermanas, Señor, por las que están enfermas, Señor, por las que están sanas. Te pido por las hermanas que aún no han podido llegar, Señor, que tú estés con ellas, Señor. Te pido que se unan más hermanas, Señor, por las hermanas que son de la misión de Cholula, Señor, que estés con ellas. Y por la vida del hermano David, Señor. Te pido todo esto. Vamos a ver también allá. Amén. Así, hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta reunión de la femenil y vamos a seguir con nuestro orden y vamos a entonar el himno número 71. Se oyen muy bajitas, hermana. No se escucha, hermano. No se escucha, hermana. Sí, hace rato sí se oía, pero ahorita ya no se oye. Oye, hermano. Muy lejos, muy lejos, muy bajita. En la primera oración se oían muy bien. Exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres, Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad.
Amén. Bien. Así, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Esther, en el capítulo 4. Ya se oye muy bien. Esther capítulo 4 del 1 al 17. Vamos a leerlo alternadamente. No sé si quieran participar los hermanos que están por línea. Sí, sí, se oyen muy bien ahora sí. No sé, que busquen en sus Biblias Esther 4 y ya nada más, si el hermano Robert les va dando las pautas para que cada quien vaya leyendo un versículo, estaría perfecto. Hermano, ¿nos puede esperar tantito? Es que se oye entrecortado. Ah, ok. Si quieren, apaguen su cámara, hermanas, Ya para que lo no, puse. no consuman. Ya se escuchan bien, ya se escuchan bien. Ok. Yo le doy lectura al primer versículo y luego así nuestras hermanas y luego los hermanos que estén presentes en línea. Esther 4 del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Hermano David, si gusta usted el 4. Gracias. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se comunicaron, y la reina se angustió en gran manera, y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Hermana Beatriz, ¿quiere leer, por favor? Si puede. El 5. Hermana Marcelina, adelante. El 5. Así es. Entonces Esther llamó a Tag, uno de los eunucos del rey que él había puesto en el servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Dalila, ¿puedes leer el 6? 6. No me esperen de tu micro, ahí no te oyes. Sí. Ya me perdí. Esther Es- 4:6. Y salió a Tag, a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Hermana Kimi, Mardoqueo perdón, no, adelante, adelante. Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatag y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Hermana Kimi, ¿puedes leer el 10? Sí, señor. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo.
Gracias. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio inferior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Dalila, ¿puedes leer el 12, por favor? Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Hermana Marce, ¿puede leer el 13, por favor? Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Amén. Nuestro hermano David Fernández nos compartirá el tema liderazgo de la mujer en la iglesia. Amén. Adelante, hermano. Gracias, mi hermana. Vamos a empezar con una oración. Vamos a poner este momento en manos de Dios, si me permito orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu amor, porque gracias a estos hermosos dones, esta gran bondad que tienes para con nosotros, nos permites estar reunidos, ya sea en lo físico o ya sea en lo virtual, para poder explorar tu palabra. Gracias, Padre, por las mujeres, porque todos venimos de una, Señor, porque aún tu Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino de una para poder cumplir la misión de rescatarnos, de restaurarnos, Señor, para poder tener acceso a ti. Señor, gracias porque en las mujeres podemos encontrar gran bendición, no solamente en lo personal para cada uno de nosotros, sino para tu iglesia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por estas mujeres que están aquí reunidas. Y permite, Padre, que esta palabra nos inspire para poder conocer más de ti por un lado, pero también para poder tomar nuevos bríos, nuevas fuerzas, Señor, para poder seguir trabajando en tu obra. Y te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que no permitas que yo hable, Señor, simplemente por hablar, sino que tu Espíritu Santo sea el que habla a través de mí, Señor. Yo no soy nadie, Señor, para poder inspirar, pero es tu Espíritu el que cambia corazones. Señor, yo puedo hablar y ellas pueden oír a través de sus oídos, pero Señor, solamente tu Espíritu Santo es el que conmueve corazones. Permite, Padre, que esto sirva para honra y gloria tuya solamente. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti. Amén. Bien, creo que No se oyó la oración, pastor. se me acabó el audio. No hay problema, ya oramos. Ya oramos, muchas gracias. Bien, el pasaje que acabamos de leer ha generado, junto con otros que vamos a estar viendo esta tarde, controversia acerca de cuál es el rol que desempeñan las mujeres en su liderazgo dentro de la iglesia. Hay muchas denominaciones con diferentes posturas. En general, las denominaciones protestantes tienen dos grandes posturas, opuestas prácticamente una de la otra. Y esto se debe realmente a que existe una falta de una correcta interpretación de la palabra. Entonces, por un lado,
tenemos a el grupo de personas que creen que la mujer no debe ejercer ningún tipo de liderazgo o servicio en la iglesia. Y hay otro grupo de personas que opina que sí, la mujer puede ejercer y debe ejercer servicio y liderazgo en la iglesia. El primer grupo, el que no establece, o más bien establece que no debe ejercer ningún tipo de liderazgo, ningún tipo de servicio, ningún tipo de trabajo en la iglesia, pues la verdad es que se enfrenta a tener problemas con todo el consejo de Dios, porque vamos a ver a continuación cómo hay suficiente evidencia que nos dice la misma palabra que la mujer tiene que trabajar en la iglesia y que puede y debe tener un liderazgo en la iglesia. Así que este primer grupo de personas, pues no las vamos a considerar, no las vamos a analizar porque ya tienen ellos que ponerse a cuentas con Dios. Y al respecto del segundo grupo, de los que opinamos que la mujer sí puede y debe servir en la iglesia, ejercer trabajo en la iglesia y obviamente algún tipo de liderazgo, en este encontramos dos grandes grupos. Ahí mismo encontramos dos grandes divisiones. Aquellos que son los egalitarios, los que tienen una postura egalista, es decir, de igualdad, y vamos a establecer este término porque la igualdad y la equidad son términos muy, muy diferentes al respecto de lo que es esta postura egalista. Y los que somos presbiterianos, por ejemplo, nosotros tenemos una postura complementaria. Así que los egalitarianistas creen que el hombre y la mujer son completamente iguales. Esto también se conoce como mutualismo y sostienen que la mujer cristiana posee un estatus y una responsabilidad igual que el hombre, no solamente en el hogar, sino en la sociedad y en la iglesia. Por lo que enseñan y guían en el pueblo de Dios de manera similar. De ahí que vienen temas como que hay iglesias que aprueban el pastorado femenino. Así que ellos sostienen que en lo que debemos basarnos para determinar nuestros roles no es el sexo, no es el género, sino nuestros dones y talentos. Y ellos establecen algunas bases bíblicas. Una de ellas y la que más ocupan es Gálatas 3:28. Les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias cada uno de estos pasajes. Yo los tengo en la versión nueva Biblia de las Américas para que sean un poco más comprensibles, pero Reina Valera, la Biblia de las Américas, NBI, traducción al lenguaje actual, cualquiera puede servir sin ningún problema. Gálatas 3:28 dice así. Vamos a leer, de hecho, mucha parte de Gálatas para poder comprender dónde se encuentra el error que ellos analizan. Entonces, Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ok, perfecto. Este pasaje establece que entre hombres y mujeres hay una igualdad. El problema no es lo que dice el pasaje, sino el problema es cómo se interpreta ese pasaje. Entonces, el uso de este pasaje para hablar del tema de la igualdad en posibilidad de servicio dentro de la iglesia es forzar el texto. Se está forzando el texto. Porque cuando nosotros leemos más adelante, antes y después, desde el versículo 23 hasta el versículo 29, podemos encontrar el sentido real del texto que está hablando Pablo a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Entonces, este texto que a continuación lo vamos a ir leyendo, estos hermanos hacen una extracción forzada del texto y lo sacan de su contexto para justificar una postura. Esto es lo que nosotros denominamos eisegesis. Eisegesis, donde nosotros forzamos un texto para poder darle, como ya venimos con un antecedente, con una postura, buscamos un texto, lo forzamos y decimos, mira, aquí lo dice, pero esto es incorrecto. Lo que nosotros debemos de hacer en la hermenéutica es exégesis.
Vamos a leer entonces Gálatas 3 y vamos a leer desde el versículo 23. Se los voy a leer, pero ténganlo ustedes ahí para que lo sigan con la vista. Recuerden que las versiones pueden variar un poco las palabras, pero el mensaje no cambia. Dice Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo esa guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces nosotros podemos identificar en este pasaje que el Señor no nos habla del rol que desempeña el hombre y la mujer, ni de la igualdad en capacidades o en liderazgos o en cosas que puede hacer, sino que nos está hablando del rol de la ley y cómo esta ley nos guió para salvación y que después viene la fe y ya no estamos bajo la ley. Y como ya no estamos bajo la ley, pues entonces es que ahora todos somos iguales ante la ley y ante la fe, pero no está hablando del desarrollo de las actividades. ¿Se dan cuenta? Al extraer solamente este pasaje, estamos forzando el pasaje para decir algo que realmente no está diciendo. Una lectura simple del contexto en el cual se encuentra este pasaje nos permite ver de qué está hablando. Pero si nosotros solamente leemos ese pasaje, claro que podemos hacer esa eisegesis. Si leemos el texto completo, vamos a concluir que el hombre y la mujer son diferentes en su rol, porque de hecho no está hablando del rol, sino que son iguales ante Dios, iguales en cuestión de la salvación. Porque veamos, si nosotros pensamos como estas personas que utilizan este texto para justificarse y nosotros concluimos que el hombre y la mujer son iguales en roles, ¿qué pasa con la parte que sigue? Porque dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Entonces tendríamos que decir que la actividad del esclavo y libre también tiene que suspenderse. Y eso es un error. ¿No? Porque si nosotros leemos las cartas de Pablo y recordamos una de esas cartas, la carta a Filemón, Pablo le pide a Filemón que deje libre a Onésimo. ¿Por qué? Porque eran iguales en dignidad ante Dios, pero no iguales en roles. Uno era libre y el otro era esclavo. Así que estos hermanos lamentablemente forzan los textos para poder argumentar que la mujer puede tener cierto tipo de liderazgo. Ahora, yo no he dicho que la mujer no tenga liderazgo. ¿Ok? Sin embargo, no consideramos que los roles son iguales entre hombres y mujeres. No lo consideramos así. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una postura complementarianista. ¿Qué es una postura complementarianista? Creemos que ambos géneros son iguales en dignidad, pero que cada uno tiene roles específicos dados por Dios. Y para esto podemos encontrar diferentes textos en la Biblia que soportan este tipo de argumentos. Vámonos poco a poco. Número 1. Vamos a empezar por el principio, Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 18. Ténganlo usted ahí. Génesis 2, vamos a leer dos pasajes de Génesis 2. ¿Ok?
Y bueno, pueden ir anotando y ahorita voy a darles algunos otros pasajes para que también los tengan y no los Una olviden. pregunta. Mande. Del reporte de noviembre, creo que nada más es hasta hasta el 30, ¿verdad? Ya Y se sí lo activó por tienen ahí que hacer, ¿verdad? un micro. Ahí se activó por ahí un micro. Ahí le pedimos al hermano que De la... sana. Bien, entonces, vamos a ver. Génesis, ahí está ya. Génesis, gracias. Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Vean, desde el Génesis se establece que la mujer es ayuda idónea del hombre, no el mismo rol del hombre, sino ayuda idónea para él. De hecho, Génesis 2:23 establece el nombre mujer porque del hombre fue tomada. ¿Ok? Entonces, desde el Génesis establecemos roles diferentes. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2. Chavito, bien. Dice Primera de Pedro 3. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Vemos ahí un rol de la mujer. ¿Cuál? Tener una conducta casta y respetuosa para que aquellas mujeres que tengan maridos que son incrédulos puedan creer en la palabra. Es un rol. Vamos a ver qué dice Pablo, porque estamos leyendo a Pedro. Vamos a ver qué dice Pablo. Primera de Corintios 11:8, claro está. Primera de Corintios 11, y bueno, vamos a leer del 8 al 12. Vamos a leer del 8 al 12. Primera de Corintios 11. Dice la palabra del Señor. Versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Clarísimo. El hombre fue puesto primero. La mujer, a causa del hombre, fue creada. Pero también el hombre nace de una mujer. Así que no solamente establecen roles, sino también establecen líneas de honra. La mujer debe honrar al hombre, claro, pero el hombre también tiene que honrar a la mujer, porque procede de una mujer. Así que vemos roles muy claros en pasajes de la Biblia que pueden soportar el hecho del complementarianismo. Algunas personas, por ejemplo, tienen confusión con 1 Corintios 11:3, cuando dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Debemos decir que la confusión no es bíblica, sino más bien es cultural. Lo que el Señor está diciendo es que todos somos iguales ante Dios en dignidad, somos iguales en dignidad, pero tenemos roles diferentes. Así que con esto podemos darnos cuenta de cómo la cultura actual, con este afán humanista que tiene, con esta idea del empoderamiento personal que está muy arraigado en el mundo, ha permeado a nuestras iglesias. Ha permeado a nuestras iglesias. Y el problema es que muchos líderes y muchas mujeres son arrastrados por esta cosmovisión en donde piensan que el líder tiene un valor agregado en comparación con un subordinado.
Vean esto que les digo. Con esta concepción del siglo XXI, y que bueno, que viene desde el siglo XX, pero se comporta mucho más enfáticamente en el siglo XXI. Todos anhelan el liderazgo porque ser líder es ser más que los subordinados. ¿Ok? Y esto es una idea del mundo, no es una idea bíblica, no es una idea de la Biblia. El Señor jamás concibió esto así. Vamos a ver por qué. La enseñanza bíblica entonces dista de manera completa de esta enseñanza mundana. La Biblia establece que los liderazgos tienen mayor responsabilidad y mayor servicio a los que estamos supeditados, prácticamente todos. Dice Efesios 5:20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y el 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros encontramos en la Biblia que todos debemos someternos, nos da perfectamente una igualdad en cuestión de la dignidad. No está diciendo sométete al pastor, sométete al líder, sométete. No, tenemos que someternos a autoridades, claro. Las autoridades son puestas por Dios. Pero en general, la idea de ser líder para tener subordinados es una idea mundana. No funciona así en la iglesia. No funciona así en la concepción del cuerpo de Cristo. Otro ejemplo, la mujer que nosotros encontramos en Proverbios 31. ¿Conocen Proverbios 31? A mí me gusta mucho esta parte porque muchas mujeres piensan es que Proverbios 31 habla de una mujer así como que subordinada, toda triste, triste porque está en su casa, está detrás del fogón, y eso no es cierto. Proverbios 31 establece un liderazgo de una mujer. A mí no me gusta usar la palabra, y seguramente, por ejemplo, aquí a mí tampoco. ¿Verdad? Es una mujer empoderada. Es una mujer empoderada. No pensemos en el empoderamiento bajo el concepto actual del empoderamiento, pero es una mujer que tiene capacidad de decisión. Es una mujer que tiene un liderazgo. Esta mujer de Proverbios 31 es una mujer que es inteligente, tiene muchas capacidades, tiene muchos atributos, tiene liderazgo en los negocios. Ustedes lo pueden leer, tiene liderazgo en los negocios. Pero debemos de recordar que entre hombres y mujeres, las diferencias en los roles no son simplemente dadas porque sí. Incluso, o sea, son determinadas por Dios, pero incluso son tan determinadas por Dios que nos dio diferentes mecanismos fisiológicos entre hombres y mujeres, más allá de la cuestión meramente sexual. El hombre, por naturaleza, el masculino, por naturaleza, es altamente racional. Siempre va a liderar bajo un espectro de confrontación, de competencia y de poderío. Siempre. Vean a los niños cuando son pequeños. Las niñas no compiten entre ellas. Juegan a las comadritas. Los varones invariablemente competimos. ¿Quién escupe más lejos? ¿Quién pega más fuerte? ¿Quién corre más duro? Siempre es una competencia. El hombre está diseñado mentalmente para ser competitivo. En el caso de la mujer, el liderazgo se muestra en la capacidad que tiene para influenciar a aquellos que están a su alrededor. ¿No me creen? Vámonos al principio, Génesis. Génesis 3:6, precisamente donde es la caída. Hay dos casos que son diametralmente opuestos. El primero está en Génesis 3:6, donde dice la palabra, también dio a su marido que estaba con ella y él la regañó por andar comiendo cosas que no. No, ¿verdad? No dice eso la Biblia. Dice, la mujer le dio a su marido y él comió.
Eva era capaz de influenciar a su marido y hacerlo comer para mal. De hecho, el pecado comienza no cuando le dan la mordida a la fruta. Comienza precisamente en Eva cuando dice o ve, dice la Reina Valera, que el árbol era agradable a los ojos y codiciable. Codicia. Ahí empieza el problema. Ahí empezó el problema, en la codicia. De hecho, la actitud de la mujer en pecado siempre va a ser el de codiciar tener una posición. Por eso, cuando viene la sentencia después de la caída, el Señor le dice, y tu deseo de tener ganas va a ser para Él. De querer ser líder va a ser para Él. Él te va a liderar, porque yo sé que tú tienes ganas de hacerlo, pero no lo vas a tener. Lo va a tener tu marido. Ahora, tenemos otra protagonista, precisamente la de nuestro pasaje, la reina Esther. La reina Esther, ustedes conocen, de hecho los jóvenes trabajaron todo el libro de Esther. Y en el versículo 14 del capítulo 4 establece este pasaje que es muy importante, lo que le está diciendo Mardoqueo. Recuerden, Mardoqueo no podía llegar con ella porque pues era la reina, era la esposa del rey. Entonces se comunicaban a través del eunuco, ¿no? Entonces el eunuco iba con Mardoqueo, Mardoqueo le decía todo lo que le tenía que decir, y regresaba el eunuco y se lo repetía y luego la contestación, ¿no? Bueno, entonces Mardoqueo le dice lo siguiente a Esther. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reino. Mardoqueo en este pasaje le está diciendo a Esther, debes de hablar con el rey, influencia al rey. Tienes que hablar con el rey. De hecho, ese era el miedo de Esther, porque nadie podía llegar delante del rey si el rey no lo había mandado a traer. Y Esther dice, tiene 30 días que a mí no me ha pelado para nada, no me ha buscado. ¿Cómo voy a llegar delante de él? Voy a morir. Entonces, Mardoqueo le dice, tu trabajo es influenciar al rey. Eso es lo que tienes que hacer. Mis hermanas, cuando el propósito de la mujer, el propósito en la vida de la mujer es glorificar a Dios, la influencia que puede ejercer es poderosa y positiva, como le sucede a Esther en este pasaje. Pero cuando nosotros, o las mujeres sobre todo, tienen otro fin, y ese fin es personal, de obtención de poder, de hacer lo que quiere, vemos el resultado de Eva, y también otro ejemplo es el resultado de Herodías. ¿Se acuerdan de Herodías? Herodías, la esposa de Herodes, le pone a su hija, que por cierto no era su esposa, era la de su hermano, le pone a la hija le baila, ¿no? Ya había lugares de esos desde aquella época, le baila a la hija, Herodes se queda sorprendido, anonadado de ver a la niña esta, ¿no? Y le dice, lo que quieras, mi reina, pídeme lo que quieras, ¿no? Y entonces Herodías le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y eso sucede. Entonces las mujeres pueden influenciar de manera positiva y también influenciar de manera negativa. Voy a tomar unas palabras de una gran mujer de Dios. Es una persona que yo admiro mucho y que sé que mi esposa admira mucho. Yo también admiro a mi esposa, pero sé que mi esposa admira mucho a esta mujer, en donde en una conferencia en el año 2020 dijo unas palabras bien impactantes. La conferencia se llama Conferencia Expositores. La mujer se llama Shadow Washer. Es la esposa de Paul Washer. Ustedes pueden buscar ese video. En un momentito les pongo cómo se llama el título. Y Shadow Washer
le preguntaron cuál era el rol de la mujer, cuál era el liderazgo de la mujer. Y Charo Washer contestó que la mujer tiene la oportunidad de influenciar a su esposo de manera positiva sin imponerse, sin querer brincarse el, la autoridad que Dios le ha conferido a nosotros los hombres, sino que ella cuando quería o tenía alguna duda acerca de algún plan o quería mejorar un poco el plan desde la perspectiva, ella llegaba con su esposo, con Paul Washer, y le decía, ¿no olvidas algo, amor? ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? Entonces, con amor y con paciencia y sobre todo con humildad, llegaba delante del esposo, o llega delante del esposo, porque sigue viva y sigue casada, y hablaba con el esposo y le decía, oye, ¿y tú qué opinas si pasa esto o si hacemos esto? Ella podía libremente expresar su opinión, pero jamás sobrepasa la autoridad dada por el hombre, dada a Dios por el hombre, al hombre por Dios. Así que el Señor le dio a la mujer la capacidad de ser una buena conciencia del esposo. Y si esto lo utiliza para la honra de Dios, esto se va a reflejar en un crecimiento en la familia y por consecuencia en la iglesia. Es decir, la manera en que la mujer puede ayudar a crecer en la iglesia es a través de su influencia. Ahí está su liderazgo. Ahora, ¿debe la mujer trabajar en la iglesia o no debe trabajar? Bueno, ya hemos dejado en claro que nosotros no somos del grupo que dice, no, la mujer no puede trabajar, ¿no? Eso no es bíblico, no establecido en la Biblia, no está establecido. Nosotros decimos, por el contrario, que sí, la mujer debe, no solamente puede, sino debe trabajar en la iglesia. Y podemos encontrar textos, por ejemplo, los textos de Pablo a Timoteo y los textos de Pablo a Tito, en donde establece el mejor consejo para las mujeres y su actividad en la familia, en la comunidad y en la iglesia. Y ustedes pueden identificar que su influencia es de gran importancia para el extendimiento de la obra de nuestro Señor y Salvador. La mujer debe de trabajar en la iglesia ayudando al liderazgo masculino. Digan ustedes, ¿quién puede entender mejor a las mujeres? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Una mujer va a entender mejor a las mujeres. Y las iglesias, en su gran mayoría, están conformadas por un mayor número de mujeres. Poblacionalmente sabemos que eso es normal. Existen más mujeres que hombres, pero aún dentro de la iglesia hay más mujeres, muchas más que hombres. Así que, claro que el liderazgo masculino necesita de mujeres que nos ayuden a comprender qué necesitan las mujeres. Eso es lógico, es necesario. Así que, como el género femenino, como las mujeres, fueron creadas con esta capacidad de conectar, de cuidar, de nutrir a otros, ¿quién mejor que las mujeres, por ejemplo, para trabajar con los niños? Y bueno, debemos tener cuidado, sobre todo nosotros los varones y los adultos, de no interferir el trabajo con los niños. Están sembrando la semilla del evangelio en esos niños. Y si nosotros interferimos, dice la palabra del Señor, sería mejor colgarnos una rueda de molino y echarnos al río. No podemos, como liderazgos masculinos, entorpecer las actividades femeninas en la educación de los niños y sobre todo en la iglesia. Ellas son la mejor ayuda idónea para hacer crecer a esos pequeños. Debemos también tener cuidado, sobre todo los otros varones que predicamos,
pensar que como estoy en el púlpito, soy más digno que los demás. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Si yo pienso que porque sé, porque puedo entender la palabra, porque el Señor me dio la facilidad tal vez de poder explicarlo o de poder enseñar, si por eso yo creo que soy más digno que cualquier hombre o que cualquier mujer, eso es un pecado. Y estoy en pecado. Eso no puede pasar en la iglesia. La responsabilidad del púlpito es una de las responsabilidades más difíciles de todas. Hace un rato escuché a un pastor, el pastor Enoel Hernández, y él decía, no, que muchas veces se cree con ligereza que predicar el evangelio o predicar la palabra, pues es agarrar, leer y vámonos y damos el mensaje. No, no, eso es pecado también. Predicar el evangelio es muy peligroso. Tenemos que seguir instrucciones muy claras en la manera en cómo vamos a exponer el evangelio, porque depende la vida espiritual y la vida eterna de la gente que nos está escuchando. Así que no es tomar el púlpito por tomarlo. No, no es posible que los hombres pensemos, pues yo soy mejor que las mujeres. No, eso es imposible. Eso es un pecado. Eso es un pecado. La mujer de Proverbios 31 trabaja en el hogar, nos muestra que es una mujer trabajadora y sí, su primer ministerio es el hogar. Pero esto no es exclusivo de la mujer. Mi trabajo como padre de familia es instruir a mis hijos en la palabra de Dios. Eso es mi obligación. Así que sí, la mujer también tiene un primer ministerio, la familia, claro, sí, amén. Pero cuando ya tiene tiempo en que sus hijos ya son más grandes o no tiene hijos, por ejemplo, voy a poner aquí de ejemplo a mi amiga y hermana Kimi, no tiene hijos, es grande, conoce de la palabra, tiene experiencia, ok, entonces tienen que echar mano de eso que saben hacer, de eso que Dios les ha dado de manera natural para ponerlo al servicio de Dios. Por ejemplo, Tito, la carta que Pablo le escribe a Tito en Tito 2, Tito capítulo 2, versículo 3 y 5, Pablo le dice lo siguiente a el pastor Tito. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Ojo, cuando decimos ancianas no crean que son las viejecitas, no, son las mujeres maduras. Hay mujeres que son muy jóvenes y son muy maduras. De hecho, sabemos que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Así que estamos hablando de mujeres maduras. Las mujeres maduras deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Fíjense esto, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Cuando la mujer hace esto, está garantizando que el evangelio perdure. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu marido, que es tu primer ministerio, y tu marido no es converso, con tu actitud es posible que tu marido se convierta, lo acabamos de leer hace un momento. Y si tu marido se convierte y tienes hijos, tendrás la oportunidad de ver cómo tu marido cumple su rol como cabeza de tu familia, instruir en la palabra. Continúo, a que amen a sus hijos. Obvio, si tú les enseñas cómo amar a tus hijos, a sus hijos, estás garantizando que el evangelio permea a los hijos. ¿Ustedes creen, ustedes en quién creen que sea más fácil que el evangelio permee, que el evangelio les caiga así que decimos que les caiga el 20, ¿no? Que les caiga el quinto en la cabeza? ¿Aquellos que sufrieron en una familia disfuncional o aquellos que viven en una familia funcional? ¿Aquellos que vivieron desamor y ausencia de la mamá o aquellos que viven el amor y la presencia de la mamá? Pues claro que aquellas personas que se sienten amadas y que se saben amadas por sus padres, es evidente
que van a recibir y van a entender más fácilmente el Evangelio. ¿Por qué? Porque están viendo en sus padres un reflejo de Dios. Así que, hermanas, ahí tienen el liderazgo. Ahí tienen el liderazgo. Sean prudentes, dice Pablo, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido. ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto? Concluye Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean la importancia del trabajo femenino en el hogar. Cosa que se va a ver reflejada en la iglesia. Si esto sucede en el hogar, evidentemente la iglesia va a estar influenciada por lo que sucede en el hogar. La palabra es clara. La palabra es extremadamente clara. El fin de todo esto es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claramente podemos ver que la mujer sí posee un papel importante sirviendo en la iglesia local y poner sus dones y talentos para la gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque una mujer puede también, entre otras cosas, como lo hemos visto en Tito, puede servir en el diaconado. Pablo lo explica, Romanos 16.1. Váyanse ahí a anotar, Romanos 16.1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Febe. Y no solamente con eso, sino que cuando le escribe a Timoteo, pastor también Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, le dice, de igual manera, y está hablando en el contexto de los diáconos, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando de las mujeres que anhelan un diaconado, las mujeres que van a servir en la iglesia. Así que con todo esto podemos ver que el trabajo de la mujer en la iglesia está relacionado con el servicio. Ahí está el liderazgo de la mujer. Ayudando a la organización en la iglesia, colaborando en los diferentes eventos, en la recolección de las ofrendas, sirviendo en la limpieza, en el orden, trabajando en el sonido, en la grabación de los mensajes, ¿no? Con la capacidad que tiene la mujer de lo que leímos en Tito 2, podemos saber que la mujer puede enseñar en la escuela dominical, puede ser parte del ministerio de jóvenes, puede enseñar a otras mujeres estudios bíblicos, pueden ser mentoras de otras mujeres más jóvenes, pueden liderar junto con su esposo el grupo de matrimonios, el grupo de parejas, y por supuesto que pueden participar en la adoración, en los grupos de adoración cantando al Señor. Finalmente, para concluir, ya hemos establecido que sí puede servir la mujer dentro de la iglesia, que en eso radica su liderazgo. Ahora, ¿cómo comprobamos que en ese servicio radica el liderazgo? Nos vamos a el fin de la Biblia, no al Apocalipsis, sino al fin teológico de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22 estableció ciertos parámetros para nosotros, el pueblo, para nosotros la iglesia, y la manera en cómo nos vamos a organizar. ¿Ok? Así que ahorita lo vamos a leer, váyalo buscando en Lucas 22, ahorita lo vamos a leer. Y debemos de recordar que hombres y mujeres tenemos dones. De hecho, tuve la desfortuna de no poder compartir con ustedes la vez anterior, lo platicó Dalila, la reflexión que había preparado, precisamente porque tuve una reunión y por eso le dije a Dalila, ahora cámbiame porque yo tengo que hablar con las hermanas. Y precisamente ya vimos acerca de poner los dones al servicio, ¿no? Las habilidades, el llamado que cada uno tiene, ponerlo al servicio del Señor y trabajarlo en equipo, hombres y mujeres. De manera que nos complementemos y cada quien sepa qué rol le toca y nos sujetamos unos a otros en amor. Pablo dice, sujétense unos a otros, sujétense. De manera que podamos ayudarnos unos a otros en el llamado que el Señor nos ha dado. Debemos de reconocer entonces que hombres y mujeres somos pecadores. Sin Cristo no somos nada.
Así como les decía en la escuela dominical, sin palabra, sin la palabra, sin Cristo presente en los sacramentos, no son nada. Son como cualquier cosa, pues de lo mismo. Trabajar sin Cristo no es nada. Trabajar sin Cristo no es nada, no sirve de nada. Liderear sin Cristo, sin el objetivo de glorificar el nombre de nuestro Señor, no sirve de nada. Para nada. No va a crecer la iglesia. No va a crecer tu familia. Si tu objetivo es otro y no glorificar a Dios, no va a haber crecimiento. No va a haber liderazgo, por mucho que te impongas. Debemos entonces de considerarnos a nosotros mismos pecadores. Y querer sentirse más o mejor que el otro sexo, es pecaminoso. Así que debemos de evitar ese tipo de personas y, si es posible, evitarlas inclusive en nuestras congregaciones. El Señor desde el Génesis nos manda a servir. El hombre fue puesto para administrar la tierra, el hombre y la mujer. Así que es exactamente el mismo plan que cuando seamos restaurados en la segunda venida de nuestro Señor, que va a continuar. No crean que vamos a estar de flojonotes tocando un arpa en una nube, ¿no? Vamos a estar administrando la tierra. Dice la palabra del Señor, el hombre fue puesto en el jardín para arar la tierra. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando. Y junto con el hombre, la mujer, evidentemente. Así que podemos cumplir el plan de Dios. La iglesia es un Edén pequeñito. Es un cielo, es un preámbulo del cielo. Podemos trabajar en la iglesia y trabajar bonito entre hombres y mujeres, sirviendo con amor, sabiendo que cada liderazgo tiene su rol. Hay líderes hombres, sí, hay líderes mujeres, sí, sí, claro. Sus roles son diferentes. No anhela uno pastorado y el otro también, no. Son diferentes, nada más. Pero ninguno es mayor, porque ahora sí nos vamos a lo que dijo nuestro Salvador en Lucas 22. Acuérdense que en este pasaje los discípulos empiezan a tener ahí un conflicto. ¿Quién va a ser ahora sí que el amo y señor de todos los demás discípulos, ¿no? Los católicos romanos dirían, no, pues Pedro, pero no, vean lo que dice. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo, dijo el Señor, yo soy como el que sirve. ¿Qué mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Debemos de dejar de malinterpretar los liderazgos. Debemos de dejar de malinterpretar los liderazgos y tener cuidado con aquellos hermanos que quieren ser líderes por tener el spot, por tener el foco, el reflector. No, mis hermanos. Muchos de nosotros, conozco otro amigo, pastor, Javier se llama, muchos de nosotros que el Señor nos manda a traer literalmente de la oreja, el llamado nos los hace de manera muy fuerte. Muchos nos resistimos al trabajo pastoral, al trabajo de la prédica, porque no queremos el foco, queremos glorificar a Dios. Así que exactamente el mismo punto debe ser el liderazgo femenino. Servir, trabajar, poner sus dones al servicio, pero jamás estar buscando el foco. Estamos para servir, somos siervos, y siervos inútiles, pero somos siervos. Así que, mis hermanas, en el servicio de las mujeres está su liderazgo. Un hermoso liderazgo, muy útil en la obra. Ustedes tienen en su bolsillo la semilla del evangelio que va a plantarse en los más pequeñitos. Vaya que tienen una de las armas más poderosas para nuestra iglesia, el futuro de las iglesias. Así que no lo desperdicien. No anhelen otra cosa, anhelen servir, que eso es lo más importante. Y eso es el liderazgo de la mujer en la iglesia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este momento de reflexión.
Gracias porque tú has provisto siempre de palabra. Y gracias por el corazón de cada una de mis hermanas que están aquí reunidos. Permite, Padre, que en ellas haya el anhelo de servirte, de poner todos sus dones y habilidades delante tuyo. Tú tienes un llamado para cada una de ellas de manera particular y especial, diferente al de muchos otros, porque somos un cuerpo conformado por diferentes órganos y diferentes funciones para cada órgano. He aquí que el ojo no puede andar, ni la mano mirar. Pero tú has establecido que cada uno tenga una función especial y todos juntos de manera armónica, trabajar para la honra y gloria de tu santo nombre. Yo te pido que pongas en mis hermanas el deseo de servirte de manera pura, correcta y santa. Y yo te pido, Padre, que levantes en cada una de ellas un buen liderazgo, sano, santo, para gloria de tu nombre. Las pongo en tus manos, porque tuyas son. Y me gozo, Señor, en cada una de ellas, porque yo sé, Padre, que no es casualidad que las hayas traído a este lugar y en este momento. Bendito sea tu nombre. Te glorificamos, oh Santo Padre, y el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén.